Bueno, estamos en la sala de los residentes donde tenemos mejor internet y los demás médicos de staff están en otra sala con una pantalla gigante. Ok. Mira, te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo. Forma parte del programa académico del año lectivo, donde no solo participan dentro del curso de especialización en coloproctología y donde participa también, por supuesto, todo el staff de cirugía general. Así que valoramos mucho tu participación, tu tiempo. Esto siempre lleva una preparación previa, un tiempo, una dedicación, por lo cual valoramos mucho este espacio que nos estás otorgando. Para mí es Eh, un honor, pues Siempre muchísimas elegimos gracias a ustedes referente por en la invitación. Latinoamérica, si bien es joven Francisco, es un hombre que tenés un extenso programa de especialización invertido en vos. Son cirujanos sólidos. Entonces sé que vamos a tener una linda charla. Pues muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy, pues sobre todo por la invitación de Te su voy a, parte. te voy a presentar al doctor Martín Chanú. Él es médico del staff acá de la primera cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la UNA. Es un cirujano joven como vos, pero también un hombre que se caracteriza por una llamativa peculiaridad en su habilidad quirúrgica, sobre todo laparoscópica. Entonces va a estar a tono contigo. Así que te presento al doctor Chenur, quien es el que va a estar manejando la clase. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Francisco Abarca. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la charla. Y bueno, después de terminar esto, una sesión de preguntas y respuestas para finalizar la jornada. Es tuyo el micrófono, doctor. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a la Sociedad Paraguaya de Coloproctología por la invitación el día de hoy, sobre todo al doctor Fretes, gran amigo de mi señor padre, pues para mí es un gran honor poder dar esta charla para ustedes el día de hoy. Pues el tema asignado fue enfermedad articular y las dos tormentas en la urgencia de esta patología, pues el doctor, pues un buen tema para la época de Halloween que está cerca, ¿no? Y pues para comenzar, no avanza la chat. Eh, Perdón. Pues para comenzar un poco y saber qué es una tormenta tropical, pues esta está compuesta de huracanes, tornados, tifones, que son considerados como unos eventos meteorológicos extremos. Pues generalmente son vientos muy poderosos y destructivos que suelen causar estragos en lugares donde se presentan. Y es muy parecido a la diverticulitis. La diverticulitis, como se presenta, puede presentarse de una forma catastrófica para el paciente con una perforación, o a su vez, cuando esta se vuelve crónica, puede causar estragos a su paso, como abscesos, perforaciones, fístulas, estenosis, etcétera, ¿no? Muy parecido a las tormentas, a la enfermedad diverticular. El objetivo de nuestra charla va a ser hablar un poco de generalidades, hablarse un poco sobre diverticulitis simple versus complicada. Perdón un ratito, creo que tengo a mi vecino con el audio compartido, entonces le voy a decir que hablar un poco de generalidades, diverticulitis simple versus complicada, hablar un poco sobre complicaciones y tratamiento y sobre todo pues el tema que nos gusta, cuándo operar una diverticulitis complicada, cuáles son nuestras opciones, si es bueno elegir Harman, lavado, anastomosis primaria con o sin ileostomía o perfección. Como todos sabemos, la diverticulitis es un amplio espectro de enfermedades más que una simple entidad, ya que se puede presentar de diferentes maneras, sobre todo pacientes perforados, un primer ataque, un ataque recurrente, pacientes pues, con hipertrofia debido a la inflamación. Esto se puede presentar con obstrucción completa o parcial, estenóticos, pacientes con abscesos pericolónicos o abscesos pélvicos, o pacientes pues, con fístulas, dependiendo del órgano que afecte, ¿no? Y es muy importante categorizar al paciente, ya que esto es primordial para establecer el tratamiento más adecuado para estos individuos, ya que el tratamiento puede ser pues, conservador
o necesitar en muchas instancias un tratamiento quirúrgico de emergencia. Hay evidencias, sin duda alguna, que sugieren que no hay un enlace entre la recurrencia de perforación. A veces solo basta un solo episodio de diverticulitis aguda para presentarse pues, de una forma devastadora en estos pacientes. El riesgo de perforación de un primer ataque puede ser elevado, sobre todo en pacientes de alto riesgo, jóvenes. Se cree que pacientes jóvenes, inmunodeprimidos, pacientes con enfermedad de tejido conectivo son pacientes de alto riesgo, pero lo vamos a hablar más adelante. El riesgo de requerir colostomía en estos pacientes va a ser de 1 en 2.000 pacientes, un riesgo muy elevado de realizar colostomías en pacientes con diverticulitis aguda. La incidencia, como todos ya sabemos, pues va en aumento según la edad del paciente, pero cada vez vemos pacientes de 45 a 64 años con incidencia de diverticulitis aguda, pero es más común en pacientes por arriba de los 65 a 70 años la incidencia de diverticulitis aguda. La enfermedad diverticular se clasifica, se puede presentar de forma sintomática en un 70%, 5 a 10% va a presentar sangrado diverticular, pero no va a ser el enfoque en esta charla este tema. El 25% de estos pacientes con enfermedad diverticular se va a presentar como diverticulitis aguda, de esta 75% va a ser simple, y el otro 25% va a presentar complicaciones como abscesos, obstrucción, perforación y fístulas nuevamente. Pues para hablar algo breve de esto, si hay cambios en la motilidad intestinal, esto va a aumentar la presión intraabdominal, lo que va a llevar pues, a la formación de divertículos. El colon normal, al haber trastornos en la motilidad, va a aumentar la presión del colon, formando divertículos. La formación de divertículos, pues, esta alteración de la motilidad va a haber cambios en la microflora, activando la respuesta inmune del intestino y pues creando inflamación a repetición, engrosamiento de la pared del colon y pues con perforación como resultado final o absceso relacionadas a esta enfermedad. La diverticulitis aguda se clasifica en simple, complicada. La diverticulitis simple es aquel paciente que vemos muchas veces en la consulta con dolor en fosa ilíaca izquierda, puede ser leve, moderado, puede presentar fiebre o no, leucocitosis sí o no, y puede ser que tenga alteraciones tomográficas leves o moderadas. En comparación a la diverticulitis complicada, pues un paciente mucho más enfermo puede presentarse con estenosis, obstrucción, fístulas, abscesos o pacientes con peritonitis debido a la perforación. El diagnóstico y el manejo de la diverticulitis, actualmente las guías americanas se actualizaron en 2020 y pues bueno, hemos visto un cambio sin duda alguna sobre el diagnóstico y el manejo. Con el diagnóstico, la tomografía abdomen y pelvis va a ser el gold estándar del diagnóstico de la diverticulitis aguda, alcanzando una sensibilidad y especificidad de casi 99%, sobre todo cuando se utilizan tomografías con contraste. Ciertos estudios como la ultrasonografía, la resonancia magnética son alternativas para el diagnóstico, pero estos estudios son muy operador dependientes, son muy limitados en pacientes obesos y a veces no son prácticos para diagnósticos adicionales. Sin duda alguna, la tomografía nos ayuda a delimitar y distinguir pues, el patrón inflamatorio del colon, sobre todo pues, identificar aire libre, líquido libre, engrosamiento de la pared del colon, si hay abscesos, flegmones, etc. También nos permite identificar a los pacientes según la clasificación de Hinche. Este es un diagnóstico tomográfico, donde Hinche 1 va a ser un absceso pericolónico, Hinche 2 un absceso a distancia, un absceso pélvico. Hinche 3 pues va a ser Hinche 3 y 4 va a ser un poquito complicado identificarlos por la tomográfica. Sabemos que el líquido libre o aire, sabemos que el paciente está con peritonitis, pero este es un diagnóstico que más se hace durante la intervención quirúrgica. Hinche 3 va a ser una peritonitis purulenta y Hinche 4 pues va a ser una peritonitis generalizada. Hay una clasificación adicional de Hinchi, pero esta es la que más me gusta porque es la más simple. El manejo de la diverticulitis aguda va a depender muchísimo si la diverticulitis es simple o complicada. Pero el tratamiento va a depender de la severidad de los síntomas del paciente. Esto va a ser muy importante. Si el paciente está en SIRS, si está séptico, si está en shock. ¿Cuántos episodios el paciente ha experimentado? Pues esto ya no es cierto. Normalmente basta un solo episodio para que el paciente tenga consecuencias devastadoras. Y pues pacientes con riesgos de complicaciones, aquellos pacientes malnutridos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedad de tejido conectivo, pacientes trasplantados, pues obviamente hay que individualizar a aquellos pacientes para un tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Hemos visto la evolución del manejo de la diverticulitis aguda, cada vez
operamos menos pacientes con diverticulitis no complicada. Ciertos pacientes con diverticulitis complicadas, pues cuando se presentan con abscesos pequeños o fístulas, pues no los operamos. Y hemos visto que a través de los años el número de cirugías por diverticulitis aguda ha disminuido considerablemente. Esto debido pues a la evolución en el tratamiento conservador con drenaje percutáneo, antibióticos de alto espectro. El tratamiento conservador incluye antibióticos orales o intravenosos y modificación de la dieta con un fuerte grado de recomendación. El manejo ambulatorio va a depender pues, de la capacidad de ingerir líquidos o alimentos del paciente, o de poder tomar antibióticos por vía oral. Si es que el paciente no tiene leucos, no tiene fiebre, está sin náuseas, vómitos o sin signos de irritación peritoneal, y sobre todo posibilidad de seguimiento. Si el paciente fracasa este tipo de tratamiento, obviamente va a necesitar hospitalización. Si el paciente está febril, está con expositosis, presenta náuseas y vómitos, signos de irritación peritoneal, sobre todo que haya fracasado el tratamiento médico, es hora de hospitalizar a estos pacientes, resucitarlos con manejo hidroelectrolítico, antibióticos de altos espectros y pues control de signos vitales de diuresis, sobre todo pues enfermedad, ver que no progresa en las siguientes 48, 72 horas, frecuentemente. Antibiótico puede ser cobertura única o múltiple, que cubra gram negativos y anaerobios. Y pues el tratamiento médico va a resolver el episodio de verticulitis aguda en un 85-91%. Pero aproximadamente un tercio de los pacientes tendrá un ataque recurrente, por lo general en un año presentar el episodio de diverticulitis. Ciertos pacientes, pues, se habla de que en diverticulitis no complicada pueden ser evaluados y monitorizados sin antibióticos. Hay muchos estudios que avalan esto, sobre todo el Abbott Trial, Diavolo, Cochrane Reviews, donde dicen que el uso del antibiótico es seguro. En este metaanálisis publicado en 2019 en la revista Disease of the Colon and Rectum, donde muestra, pues 2.000 pacientes con diverticulitis no complicadas, aquellos de estos, pues 1.300 no recibieron antibióticos y vieron no diferencias en la estancia hospitalaria, en la tasa de restricciones de colon sigmoides, en la tasa de recurrencias, la tasa de readmisiones, concluyendo pues que el manejo de la diverticulitis no complicada es seguro sin el uso de antibióticos. Yo realmente todavía no estoy listo para esto mentalmente. Prevención de la recurrencia, para hablarlo de forma muy detallada y muy rápido, pues dejar de fumar, reducir el consumo de carnes rojas y actividad física va a disminuir los riesgos de un nuevo episodio de diverticulitis con un fuerte grado de recomendación. Consumo de fibra, obviamente, pues la primera línea en conjunto con el cambio de dieta. Esto es debido a que la fibra va a aumentar el volumen de las heces, disminuyendo el tránsito colónico y disminuyendo la presión intraluminal, disminuyendo así los de diverticulitis. Y obviamente, pues el consumo de nueces, maíz, granos no está relacionado absolutamente con diverticulitis. Esto ya dejó de ser una realidad y ahora es un mito, una leyenda urbana. Obviamente se recomiendan 30-40 gramos de fibra al día para evitar los episodios de diverticulitis. La mexalacina, probióticos, rifaximina, pues se hablaba mucho de esto en cuanto a reducir los brotes de diverticulitis, pero a pesar de su entusiasmo inicial por el uso de estos productos, al momento su uso sigue siendo controversial. Ayuda a muchos síntomas crónicos como distensión, llenura, gases, pero obviamente no va a prevenir las recurrencias de diverticulitis aguda. Después el paciente de recuperarse de su episodio inicial, pues obviamente resuelto el cuadro, es imprescindible realizar una colonoscopia posterior a las 6 a 8 semanas, número 1 para prevenir el riesgo de perforación por el cuadro agudo y sobre todo para descartar el riesgo de malignidad si es que el paciente no cuenta con una colonoscopia previa. Ahora, entrando a lo que nos gusta, el manejo de la diverticulitis complicada. Bien, alerta de tornado, pues como sabemos, pues la diverticulitis puede traer muchos estragos y se puede presentar de formas diferentes según el paciente. Por ejemplo, este paciente, un paciente delgado, hemodinámicamente inestable en la emergencia, como podemos ver, burbujas de aire alrededor del hígado, hipotenso, taquicárdico en la emergencia, vemos la tomografía al llegar a la parte más distal del abdomen, un proceso inflamatorio con un poco de líquido en la pelvis, pero una tomografía que no llama mucho la atención. A lo que lo operamos, pues vimos una diverticulitis complicada, pues con peritonitis fecal y este paciente pues necesitó una cirugía de emergencia. En comparación con este otro paciente, un paciente mucho más gordo, mucho más grande, completamente estable en la emergencia, solo leucocitosis, un leve dolor en fosa ilíaca izquierda, pero vemos una tomografía mucho más llamativa con absceso pericolónico. Pero el paciente completamente estable, este paciente pues evolucionó muy bien con tratamiento con antibióticos.
Y pues bueno, cuando la enfermedad es recurrente o complicada, pues se puede presentar de formas diferentes. Este es un paciente con múltiples lotes de diverticulitis y vemos en esta tomografía un paciente con un absceso periverticular y una fístula colovesical, ¿no? Entonces, la, la capacidad de presentarse a la diverticulitis aguda es muy variable en cada paciente, por eso es muy importante individualizar estos pacientes, porque cada paciente va a requerir un tratamiento completamente diferente. Pacientes con perforaciones, el paciente delgado nunca tuvo ningún episodio, no conocía lo que era una emergencia y necesitó una cirugía de emergencia. El paciente obeso, pues complicado, pero evolucionó muy bien posterior al manejo antibiótico. Y este paciente requirió básicamente una cirugía electiva posterior al control del absceso. Pues, como sabemos, pues la enfermedad diverticular va a tener devastaciones, va a traer consecuencias y estas devastación se va a ver reflejado pues en las complicaciones que va a traer la enfermedad diverticular. La primera tormenta, pues, cómo manejar la diverticulitis complicada. Vamos a hablar un poco de abscesos, fístulas y estenosis. En cuanto a los abscesos, pues estos pueden ocurrir entre un 15 y 40% en la diverticulitis complicada. Los abscesos van a requerir un manejo no quirúrgico en la gran mayoría de los casos, sobre todo con antibióticos en combinación con drenaje percutáneo, resolviendo el episodio de abscesos en más del 90%. El fracaso del tratamiento obviamente va a requerir intervención quirúrgica si el paciente está séptico, y hay que tomar en cuenta que los abscesos pueden recurrir entre los 30 primeros días de la formación y control de estos abscesos. El tratamiento médico con antibióticos en pacientes clínicamente estables está recomendado en abscesos pequeños, entre 3 a 4 centímetros, y aquellos pacientes no mejoran clínicamente posterior a la antibioticoterapia o abscesos grandes más allá de 4 o 5 centímetros deberían ser sometidos a un drenaje percutáneo. En cuanto a los resultados del drenaje percutáneo guiado con tomografía vemos resultados muy favorables del 74 al 94% respectivamente, con resolución completa de los síntomas, sin necesidad de ser sometidos a una intervención quirúrgica respectivamente. Un paciente nosotros con un absceso periverticular grande. En la foto del medio podemos ver el píxel colocado en el absceso, una tomografía de control después de unos 5 o 7 días, una resolución casi completa del absceso, y la tomografía de la derecha en mi pantalla o de sus pantallas, vemos pues que el absceso después de varias semanas está completamente desaparecido. Una muy buena opción para tratamiento conservador a aquellos pacientes porque digamos no operar. El manejo de las fístulas, pues las fístulas colovaginales son una complicación muy común de la verticulitis aguda. La gran mayoría, el 65%, se presentan en la vejiga, seguido de fístulas vaginales, cutáneas, entéricas, uterinas. La presentación, por lo general, estos pacientes se presentan de forma electiva, con pocos síntomas. Estos pacientes van a presentar pues, fecaluria, neumaturia, heces por la vagina. Por lo general, el tratamiento de estos pacientes es cirugía electiva de reparación del segmento afectado. Aquellos pacientes que se presentan con infección de vías urinarias o sepsis urinarias son hospitalizados, se maneja el cuadro séptico y nuevamente, pues una vez controlado el cuadro, son programados para cirugía electiva de reparación del segmento afectado. En cuanto a la estenosis o obstrucción, esto va a depender si la estenosis o obstrucción es parcial o completa. Muchas veces los pacientes con estenosis parcial van a mejorar muchísimo con un tratamiento médico. Posterior, pues una cirugía electiva. Si es completa, obviamente van a necesitar una cirugía urgente. Hay que descartar malignidad, pues sobre todo, por eso es la importancia de la colonoscopía, y el tratamiento, pues obviamente va a ser la resección del segmento afectado. El rol del stent, pues tiene una tasa de éxito del 80%, pero hay que tener muchísimo cuidado con las complicaciones, ya que puede alcanzar una tasa del 36% de la perforación del stent o migración del mismo. Pues es algo que tener parte de nuestro armamentario, pero mucho cuidado con las complicaciones del stent. Pues bueno, ¿cuándo realizar cirugía electiva en este tipo de pacientes? Pues hace un par de años se hablaba de después de 2 cuadros de diverticulitis aguda, no complicada, pacientes jóvenes, inmunodeprimidos, pacientes que consumen corticoides a altas dosis, enfermedades de tejido conectivo, pacientes trasplantados, pues se cree que estos pacientes son de peor pronóstico. Pero esto ya dejó de ser una realidad y actualmente la diverticulitis no es una enfermedad progresiva, ya que la mayoría de pacientes que se presentan con diverticulitis pueden requerir posiblemente cirugía en su primer cuadro. Es por esto que es muy importante individualizar a cada paciente según la presentación de la diverticulitis, como lo vimos pues en las tomografías previas.
Ahora, volvemos a la segunda tormenta, pues, ¿cuándo realizar cirugía de urgencia? Esto es por lo que estamos aquí todos, pues, ¿no? ¿Cuándo operar estos pacientes con diverticulitis aguda? Típico paciente, paciente femenina, con dolor abdominal intenso en fosa ilíaca derecha, básicamente con peritonitis, taquicardia, hipotensa, acto abdomen y pelvis, muestra colecciones pélvicas en la cavidad abdominal y la radiografía simple tórax pues muestra aire libre subdiafragmático. Obviamente, esa es una paciente séptica, con peritonitis, está taquicárdica, está pues hemodinámicamente inestable, ¿no? ¿Cuál es la conducta que hay que hacer? Según las guías americanas, pues recomiendan realizar una sigmoidectomía de urgencias en pacientes con peritonitis difusa hemodinámicamente inestable, pues con un fuerte grado de recomendación. Obviamente, realizar cirugía de urgencia en pacientes inestables, aquellos pacientes hipotensos, taquicárdicos, con fallo de tratamiento médico, pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pacientes sépticos, shock séptico, pues obviamente realizar cirugía de urgencia. Pacientes con peritonitis, hinche 3 grado 4, realizar cirugía de urgencias. Pacientes perforados, realizar cirugía de urgencias. Pacientes con obstrucción o estenosis completa, obviamente hay que realizar cirugía de urgencias. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas en pacientes con Hinchi 3 y Hinchi 4? Pues estamos en quirófano, pues encuentras pus en la cavidad abdominal, el colon está inflamado, muy fibrótico, irrigas, lavas la cavidad abdominal, dejas tren y listo, ¿no? Pero tu conciencia te dice, voy a movilizar el colon. Decides movilizarlo y pues sale pus y ves un defecto de 1 centímetro, te comienzas a reprocharte de por qué movilizaste, fuiste a haber lavado y listo, ¿no? Pero bueno, el recto, analizas todo, ves que el recto y el colon descendente están sanos, con leves cambios inflamatorios secundarios en la inflamación, ¿no? Y este es el caso, estás operando, decides movilizar el colon, eh, decides lavar, pues tratas de liberar el plastrón del cono sigmoide, pues y te encuentras con esto, sigues movilizando, ya que pues decidiste hacerlo, pues encuentras que tienes un defecto en la pared del colon. Si es realizar una sigmoidectomía debido a esto, estás contemplando el muñón rectal recientemente drapeado y te preguntas qué hacer a las 8 de la noche, de un sábado en quirófano, tus amigos te están esperando para el asado, sabes que una colostomía es rápido y te vas, pero tu conciencia te dice que es lo mejor para este paciente, ves al ayudante, a todo el mundo y te preguntas, ayúdame Dios, ¿qué técnica elegir para este tipo de pacientes? No, ¿qué hago? ¿Cuáles son las opciones que tienes en ese rato? Pues hago un Harman, me voy al asado, me están esperando mis amigos, pero a lo mejor quieres intentar hacer una ileostomía, perdón, una estomosis primaria con una ileostomía según las características del paciente, si está estable, está inestable, o te reprochas, hubiese simplemente hecho un lavado peritoneal y listo, se acaba todo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la evidencia? Vamos a hablar de cada una de estas técnicas y ver la evidencia. Este es un video de un paciente con un lavado peritoneal, un Vinci grado 3. Vemos pues peritonitis purulenta, estamos aspirando para toma de muestra cultivo antibiograma. Tratamos de localizar el plastrón diverticular. eh, y pues bueno, localizado el plastrón un poquito más adelante, comienzas a escarbar, ves un poco de pus, vemos pues algo adherido hacia la pared lateral del abdomen, comienzas a aspirar, aspirar. Hay ciertos estudios que recomiendan el lavado peritoneal hacerlo con 3 a 4 litros de solución salina, hasta básicamente que el abdomen esté completamente limpio y claro. Escarbar, escarbar, lavas, irrigas, los 4 cuadrantes del abdomen, y pues bueno, comienzas a movilizar. A veces, este es el problema con el lavado peritoneal, cuando decides movilizar el segmento inflamado, ya que te encuentras con un defecto. Y esto cambia la técnica, ya no dejas hacer un lavado simplemente, pues, y ya en tu cabeza, pues te dice que es hora de hacer probablemente una resección del segmento afectado. En este caso, pues, se decide colocar unos puntos, el segmento no estaba tan fibrótico, tan caótico, pues, y en vista de esto, pues, se hace una prueba neumática y posteriormente, pues, se reza a todos los santos para que el paciente no regrese a quirófano después de 48, 72 horas, ¿no? El problema con esta técnica es esto, ¿no? La movilización, el- la incertidumbre de qué hay ahí abajo, ¿no? Entonces, el lavado es únicamente lavar, irrigar,
colocar un pedazo de aumento en ese lado y salir de ahí, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta. Pues en 1996 más o menos fue la primera publicación del lavado peritoneal, pero en el 2008 esta publicación en la British Journal of Surgery, pues 100 pacientes fueron asignados al lavado laparoscópico, donde el 92 tuvieron peritonitis purulenta. Y pues bueno, concluyeron que el 95% de estos pacientes tuvieron un éxito con una baja tasa de mortalidad, sin restricciones, 3% recurrieron con un seguimiento de los 36 meses. Pues esto sonaba maravilloso en esa época, en el 2008, pues, y pues comenzó a revolucionar el lavado peritoneal, el lavado laparoscópico en esa época sobre la diverticulitis aguda. Hubo mucho entusiasmo, hubieron muchos estudios sobre el lavado laparoscópico, sobre la diverticulitis aguda, pero no fue hasta la publicación de Ladies Trial en el 2015 en la revista The Lancet, donde pues se habló de esta técnica. Ladies Trial es un estudio multicéntrico de 42 hospitales en Bélgica, Italia, Holanda. Cabe recalcar que este estudio tiene dos brazos. El primer brazo es el DIVA, donde analizan Harman versus anastomosis primaria. Y el enfoque del lavado laparoscópico es el LOLA trial, el brazo LOLA, donde analizan lavado laparoscópico versus anastomosis primaria con o sin ileostomía de protección. El resultado primario fue la mortalidad a los 12 meses. 90 pacientes fueron registrados en este brazo, pero este estudio tuvo que ser suspendido por razones de seguridad de los pacientes, ya que en la gran mayoría de pacientes con lavado laparoscópico presentaron complicaciones relacionadas a abscesos, fístulas, y muchos de estos pacientes necesitaron una reintervención de urgencias, presumiblemente debido a que se dejaba el segmento inflamatorio en la cavidad abdominal y muchos de estos pacientes tuvieron que regresar a quirófano para una reintervención y debido a esto, pues el brazo de lavado laparoscópico tuvo que ser suspendido. Consecuentemente, a los meses siguientes, pues salió el Scandic Trial, un estudio que duró 4 años, 21 centros en Noruega, Suecia, casi 200 pacientes fueron randomizados previo a la cirugía y se analizaron resultados a los 90 días. Pues las malas noticias es que pues la gran mayoría de los pacientes con lavado laparoscópico tuvieron abscesos intraabdominales, la gran mayoría de los pacientes con lavado laparoscópico tuvieron peritonitis secundaria y la gran mayoría de los pacientes con lavado laparoscópico tuvieron reintervenciones, nuevamente presumible porque todavía se encuentra la enfermedad en el abdomen y trae complicaciones. Lo bueno de esta técnica es que únicamente pues el riesgo de ostomía es muchísimo menor cuando se compara con la resección del segmento afectado. Las guías americanas atribuyen que la seguridad del lavado peritoneal por peritonitis purulenta fecaloide no ha sido demostrado o refutado en estudios publicados hasta la fecha. Al momento, en pacientes con peritonitis purulenta fecal, el lavado realmente es una alternativa apropiada, no es una alternativa apropiada a la resección con un muy fuerte grado de recomendación. Debido a esto, pues sabemos que el lavado peritoneal está todavía evolucionando. Ustedes lo hacen, nosotros lo hemos aplicado muy pocas veces, somos más pro resección, anastomosis con sin ileostomía, dependiendo la severidad del paciente. Debería únicamente ser utilizado en pacientes altamente seleccionados. Obviamente, pues lo bueno de esto es que el porcentaje de ostomías y resecciones son muy bajas. Y el problema, pues nuevamente, no resuelve la diverticulitis porque dejamos el segmento en la cavidad. Hay formaciones de abscesos a corto y mediano plazo y sobre todo pues hay sepsis persistente entre un 10 a 20%. Esto es debido a la perforación no visualizada cuando decidimos movilizar la pieza quirúrgica. El lavado es simplemente lavado y drenaje que vas, ya cuando comienzas a movilizar pues cambia la técnica y hay que tener esto en cuenta definitivamente. Por otro lado, pues la colostomía de Harman es parte de nuestro armamentario. Es el gold standard en cirugía de urgencias, sobre todo en pacientes con peritonitis purulentas o fecaloides, pacientes con tumores de colon y recto avanzados, sobre todo aquellos pacientes obstruidos, perforados, malnutridos, inmunodeprimidos, falla cardiorrespiratorio. El procedimiento de Harman, pues, una técnica adecuada. Una colostomía, pues, salva la vida del paciente definitivamente. Esto evita complicaciones de anastomosis, es súper rápido de hacer, posee una alta tasa de mortalidad, lastimosamente, y solo el 50% de los pacientes logran cerrarse las ostomías. Esto debido, pues, que muchas veces es muy difícil
tratar de hacer esta cirugía, una de las cirugías más complejas que tenemos en cirugía colorectal y pues el número de los pacientes conectados es muy bajo o cuando tienen colostomías de árbol. Cirugía laparoscópica es el abordaje que debe considerarse como enfoque de elección cuando se requiere resección. Es lo que hacemos el 90% de los casos en nuestro centro, pues sobre todo pues por los beneficios de la cirugía laparoscópica como mayor recuperación, menor día de hospitalización, menor número de complicaciones y mayor recuperación de la función intestinal. Y esto es lo que se logra hacer, ¿no? ¿Verdad? Tratamos de hacer una anastomosis primaria de forma laparoscópica, que la gran mayoría de los pacientes con diverticulitis aguda, pues no logramos esto, pero en pacientes ideales, pues se busca darle buena funcionalidad al paciente. Este es un paciente con peritonitis purulenta, donde realizamos una anastomosis primaria sin ningún inconveniente, pues, y esto es lo que tratamos de buscar en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo cuando se encuentran hemodinámicamente estables. Hacer una anastomosis primaria y tratar de evitar ostomías de protección. Muy poco hacemos ostomías, tratamos de evitarlas por la repercusión. Sabemos que es mucho más fácil cerrar una ileostomía en asa que una colostomía, ¿no? Pues bueno, hablemos un poco sobre la anastomosis primaria con y sin ileostomía. La decisión de realizar anastomosis primaria con o sin ileostomía debe ser individualizada y sobre todo si existe o no riesgo del fracaso asociado a nuestra anastomosis. Hemodinámicamente, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, el paciente no tiene que estar acidótico, no tiene que haber espadia multiorgánica, el paciente tiene que estar bien nutrido, inmunocompetente. Si el paciente pues carece de todos estos parámetros, obviamente pues lo ideal es hacer una colostomía. En aquellos pacientes pues optimizados quirúrgica y clínicamente, pues lo ideal es hacer una anastomosis primaria. Ahora veamos qué dice la literatura. Para volver al estudio de Ladies Trial, hablemos un poco sobre el brazo de Diva. Esto es un seguimiento de los 3 años. Cabe recalcar que el 30% del grupo de anastomosis primaria, este grupo, el 30% de estos pacientes no se les realizó una ostomía, fueron realizados anastomosis primarias puras. Qué locos, ¿no? El resultado primario de estos pacientes fue analizar pues, pacientes libres de ostomía a los 36 meses y vemos pues que el 92% tuvieron, fueron libres de ostomía a los 36 meses en comparación a los pacientes con Harman. Y el tiempo para liberarse de esta ostomía fue muchísimo más rápido en pacientes con anastomosis primaria en comparación de Harman. Hay mayor entusiasmo cuando el paciente es anastomosado y tiene una ostomía de protección para descartar pues, las ostomías y botar las funditas al tacho de basura. Otro estudio grande es el Swiss Trial. Este estudio fue realizado en Suiza del 2006 al 2009, donde 62 pacientes fueron randomizados con peritonitis purulenta con anastomosis primaria. En este caso, todos los pacientes con anastomosis primaria tuvieron ileostomías de protección versus colostomías Harman. El resultado primario fue complicaciones en general y mortalidad. En este resultado primario, pues los resultados fueron equivalentes entre los dos grupos. Y en cuanto al resultado secundario, pues en complicaciones severas y cerrostomía, vemos que hay más complicaciones en el grupo ostomía y hubo más cierre de ostomías en el grupo de anastomosis primarios en comparación a Harman. Obviamente, pues vuelvo y repito, hay mayor entusiasmo de realizar, pues, de obtener pacientes libres de ostomías en el grupo de anastomosis primaria. Otro estudio grande donde analiza las técnicas de anastomosis primarias con ostomía versus colostomía de Harman es el Diverti Trial, donde analizan 102 pacientes con Hinchey 3 y 4. La ostomía fue opcional en el grupo de anastomosis primarias. Solo el 66% de los pacientes se ostomizaron. Vuelvo y repito, de locos ver que solo un tercio de los pacientes no tuvieron ostomías, ¿no? Es algo que hay que considerar cuando el paciente está en condiciones para hacerlos. En cuanto a los resultados, no hubo diferencias en morbo y mortalidad cuando se analizaron los dos grupos, pero a los 18 meses hubo una diferencia muy grande en pacientes libres de ostomía, sobre todo en el grupo de anastomosis primaria, en un 96%, pues pacientes se liberaron de ostomías, y aquellos pacientes con Harman, pues el 65% todavía permanecen con ostomías. En este estudio hecho en Suiza, ellos hacen un consenso de cómo tratar la enfermedad diverticular, sobre todo el doctor Dieter Sanz-Loser,
En el manejo quirúrgico de la cirugía de emergencias, pues vemos que en pacientes hemodinámicamente inestables, la colostomía de Hartmann no es el tratamiento preferido de ellos, es básicamente una cirugía de control de daños. Lo que hacen ellos es básicamente, cuando el paciente está inestable, operarlo, secan la pieza, lo cierran parcialmente el paciente con VAC, lo estabilizan al cabo de 48 72 horas y regresan nuevamente al quirófano para tratar de hacer una anastomosis primaria. Y la gran mayoría de estos pacientes sale del hospital sin una anastomía, salen con anastomosis primarias. Obviamente, pues la técnica de elección para pacientes estables va a ser anastomosis primaria, pues, y vemos, pues, este es el doctor Hans Loser, el que está aquí haciendo dedo arriba. Tuve la oportunidad de conocerlo a los 100 años en la Clínica Mayo, es un tipazo y pues tiene mucha experiencia acerca de la diverticulitis aguda. Ah, entonces, viendo todo esto en pacientes hemodinámicamente estables, inmunocompetentes, con diverticulitis Sinche 3-4, en comparación con colostomía de Hartmann, la anastomosis primaria es segura, la anastomosis primaria tiene menor estancia hospitalaria y la anastomosis primaria posee pacientes más libres de ostomías. Definitivamente de mayor entusiasmo en pacientes libres de ostomías cuando se los anastomos de forma primaria. Nuevamente, volviendo a nuestro caso, si es realizar una sigmoidectomía, estás contemplando el muñón, son las 8 p.m., estás en quirófano, creas una colostomía y te vas, pero tu conciencia te dice qué hacer, dices, ayúdame a Dios, qué técnica elegir. Ahora puedes verte al espejo y decir, sí puedo realizar una ostomía primaria, perdón, una anastomosis primaria en pacientes obviamente clínicamente estables, inmunocompetentes, sabiendo que esta técnica es muy segura. Obviamente en pacientes clínicamente inestables, la colostomía de Hartmann va a ser tu tratamiento de elección. Obviamente la técnica escrita por por los suizos pues no está escrita en ninguna guía, es algo que se pueda considerar, hacer una cirugía de control de daños y volver pues y tratar de empatar a estos pacientes, es algo que se puede intentar en hospitales pues de alto flujo, ¿no? Hospitales terciarios. A veces, esto es algo adicional, a veces pues las anastomosis, como vemos aquí, no son factibles de hacer porque simplemente la grapadora circular no avanza el muñón rectal que grapeaste. Una de las posibilidades es grapear, eh, cortar mucho más abajo, pero te vas a encontrar con una anastomosis baja o ultra baja y esto va a ser un problema y obviamente el paciente va a necesitar una ostomía. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Este es un estudio que acabamos de hacer y mandamos al Congreso Americano con esperanzas de que lo acepten. Básicamente, cuando tenemos un paciente con diverticulitis aguda y vemos que la grapadora no avanza, obviamente una opción es resecar, pero lo que hacemos ahora es una anastomosis término lateral, lateral hacia la cara anterior del recto. Es una anastomosis muy factible, fácil de hacer, muy segura, ya que evita el cruce de doble grapas. Únicamente tenemos pues la grapadora, el punzón sale hacia la cara anterior del recto y se conecta hacia el umbilical y permite hacer una anastomosis muy, muy segura y con una tasa muy baja de complicaciones. Hemos reportado 50 pacientes, de los cuales solo 2 tuvieron pues fuga de la anastomosis, el resto pues tuvo una evolución clínica muy satisfactoria. Tomográficamente, esto es como se ve en nuestra anastomosis. Tratamos de dejar un segmento del muñón rectal de unos 2 centímetros para poder hacer una anastomosis en la cara anterior del recto y realmente pues hemos tenido resultados satisfactorios. Esto debe ser parte del armamentario de los cirujanos como maniobras de salidas pues cuando la grapa no quiere avanzar. Para concluir, sabemos que la diverticulitis es un amplio espectro de enfermedades más con una simple entidad. Se puede presentar de diferentes formas, como perforación, abscesos, fístulas, opción, estenosis. La tomografía es el gold estándar en el diagnóstico de diverticulitis aguda. Es muy importante la evaluación endoscópica para confirmar, sobre todo, riesgo de malignidad después de 6 a 8 semanas pasado el episodio de diverticulitis. Categorizar al paciente es primordial para establecer un tratamiento adecuado, sobre todo si es una diverticulitis simple o complicada. Aquellos pacientes con diverticulitis no complicada o abscesos menores de 3 centímetros, el antibiótico va a ser el tratamiento de elección. El drenaje percutáneo para abscesos mayores de 3-4 centímetros, obviamente con un fuerte grado de recomendación. Cirugías electivas para pacientes con
fístulas, estenosis, destrucciones parciales, obviamente. Cirugía de urgencias, habrá aquellos pacientes con peritonitis o falla de tratamiento inicial, aquellos pacientes con CIRS, shock séptico, pacientes pues hemodinámicamente inestables. El lavado laparoscópico sigue evolucionando, actualmente no recomendado, lastimosamente. Debería ser solo utilizado en pacientes altamente seleccionados. Y lo bueno de esta técnica es que el porcentaje de ostomías, de resecciones bajas y las resecciones son muy bajas. El procedimiento de Hartmann, pues obviamente es el gold standard en cirugía de urgencias. Es útil para cirujanos de formación, no experimentados, en cuanto a hacer una colectomía de forma rápida. Hay que recalcar que las colostomías salvan vidas. Obviamente evita complicaciones de anastomosis. Y la cirugía laparoscópica con anastomosis primaria con cingulostomía es nuestro procedimiento de elección. Ya lo vimos en la literatura que es factible hacer y obviamente es mucho más fácil cerrar una estomía que una colostomía, ya que es únicamente el 50% de los pacientes con colostomía son anastomosados nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, la color. Bueno, excelente, doctor Francisco Abarca. Realmente bastante completa la exposición. Hablaste de la fisiopatología de formación del divertículo hasta las últimas innovaciones con respecto a la terapéutica quirúrgica. Acá, para iniciar entonces las preguntas, hay una pregunta del auditorio que dice, cuando se opera una fístula colovesical, ¿es suficiente realizar una colectomía segmentaria del sitio de la fístula con anastomosis primaria o es indispensable realizar algún tipo de procedimiento a nivel de la vejiga? Claro, obviamente, si está la posibilidad de nosotros, realizar, pues lo que se hace es hacer una segmentectomía, sacar la pieza patológica enferma, pues hacer una anastomosis primaria. Obviamente, el reparo, la resección del órgano va a depender de qué segmento está afectado. Si tenemos una fístula colovesical, la gran mayoría de estos pacientes, pues la vesícula es un órgano que pega muy bien. Tratamos de hacerlo nosotros, o si tenemos dudas, pues llamamos al urólogo de confianza para que nos eche una mano, nos ayude haciendo una o tratamos de insuflar el balón vesical, el globo vesical, perdón, la vejiga con la sonda vesical y tratamos de hacer una prueba para ver que no exista fuga, ¿no? La vejiga es un órgano que pega bien. Si es que vemos que la fístula está herida a la vagina o está herida al útero, pues obviamente, pues si el segmento inflamatorio es muy grande, se puede hacer una cirugía combinada con una esterectomía. Obviamente todos estos pacientes salen anastomosados porque cabe recalcar que esta es una cirugía electiva, ¿no? Está pegada a la vagina también, obviamente, pues la vagina es un órgano que pega muy bien. Se puede hacer un reparo primario del órgano afectado, dependiendo pues de dónde esté afectado el órgano. Hay ciertas instancias donde hemos tenido pacientes que el ureter está adherido y hay que hacer una reimplantación del ureter también, ¿no? Esto es algo que se trabaja de forma en conjunta, de forma multidisciplinaria, cuando se mapea el paciente de una forma adecuada, ¿no? Paciente que se presenta de forma electiva, se hacen estudios adecuados para ver que el paciente evolucione muy bien de forma transquirúrgica sobre todo. Excelente. Yo voy a completar también porque tenemos cierta experiencia en el servicio del manejo de pacientes con fístulas colovesicales por vía laparoscópica con muy buenos resultados. Y para completar nada más la pregunta que hicieron, generalmente se hace la resección del sitio enfermo, o sea, de la sigmoidectomía, y al liberar la zona de la fístula donde está adherido el colon con la vejiga, si eso, vamos a decir, uno al liberar realmente la vejiga se abre considerablemente, entonces hacemos una rafia primaria de la cúpula vesical, que es el sitio habitual de la vejiga que está afectado. Es muy raro que esté afectada la vejiga cerca del trígono, que es donde está la desembocadura de los uréteres. Entonces, eh, si es muy grande el defecto, hacemos rafia primaria, pero en muchos casos el defecto ni siquiera se ve a nivel vesical, entonces insuflamos la vejiga con azul de metileno y ahí vemos si hay o no fuga. Si no hay fuga, entonces ni siquiera hace falta hacer nada a nivel vesical. Eso era para Totalmente, totalmente de completar acuerdo. Sí, el doctor Frete tiene una pregunta. Francisco, he visto, ¿no? No lo escucho muy bien, doctor Fetes.
Sí, he visto en una de tus presentaciones que se ponía un punto a una perforación No lo de la, escucho muy bien, doctor Freites, discúlpeme. Lo escucho muy lejos. que en un video de tu presentación vi que se ponía un punto a la perforación, se lavaba y se drenaba. Yo no dormiría tranquilo nunca con ese procedimiento. Totalmente, nosotros tampoco dormimos tranquilo, pero tuvimos muchísima suerte y a veces pues Dios trabaja de una forma misteriosa, pero definitivamente uno a veces no duerme tranquilo, son cosas que uno pues se arriesga a hacer. Obviamente hacer una resección es algo mucho más seguro, pero tratamos de hacer ciertas cosas cuando nos arriesgamos, ¿no? El que no arriesga no gana, dicen, pues con este paciente ganamos, afortunadamente. Otra cosa que, bueno, habitualmente la tendencia de la bibliografía y de los avances nos hacen apuntar que probablemente la tendencia sea la resección con anastomosis primaria, con o sin ileostomía de protección. Eso es a lo que apunta la mayoría de los últimos trabajos y aparentemente con muy buenos resultados, pero probablemente sean centros donde la experiencia del cirujano, haya cirujanos colorectales bien formados para realizar este tipo de cirugía. Lamentablemente, por lo menos nosotros acá en Paraguay, la mayoría de los centros de urgencia, de emergencias, eh, no hay cirujanos con una muy sólida formación en coloproctología. Entonces la cirugía de Harman sigue siendo el estándar para la mayoría de las complicaciones de la diverticulitis aguda, sobre todo para el Hinchi 3 y 4. Entonces, no sé, ustedes con su experiencia que están teniendo, si ya están teniendo muchos casos de anastomosis primaria en un Hinchi 3, 4. Sí, la gran mayoría de nuestros pacientes, sobre todo, pues nosotros trabajamos, somos tres cirujanos colorectales que trabajamos en conjuntos. Yo, mi padre y el doctor Guillermo Pérez, que es nuestro gran amigo, trabajamos en conjunto y la gran mayoría de nuestros pacientes, cuando están hemodinámicamente estables, salen con anastomosis primaria. Yo todavía debato con mi padre sobre hacer o no ileostomías de protección. Yo soy muy pro ileostomías de protección, sobre todo cuando las anastomosis son muy bajas. Él, pues, su experiencia y su corazonada indica que los pacientes salen sin ostomías, pues, y realmente los resultados han sido muy favorables. Y la tasa de fugas de nosotros, pues, con un volumen muy alto que hemos tenido, ha sido de aproximadamente el 5 al 8%, que va a la par con la literatura cuando se hace un tipo de anastomosis, independientemente de lo perfecto que está, ¿no? Eh, Actualmente, pues, hay más entusiasmo en nuestra institución de que el cirujano nos pida trabajar de forma en conjunta. Son muy pocos los cirujanos en nuestro país que optan por hacer cirugía laparoscópica en cirugía de colon y tratamos de incentivar al cirujano, si es que ellos no lo hacen, pues tratar de ayudarlos, pues guiarlos un poco para que entiendan pues el beneficio de la cirugía laparoscópica. Obviamente, pues a veces tratamos de hacer cirugías híbridas cuando el segmento está inflamado. La ventaja de esto es que nos permiten la movilización del ángulo esplénico. Toma 15 minutos en hacer y pues cuando ya estamos estancados, pues el paciente termina con una incisión infraumbilical en comparación con una incisión suprainfraumbilical mucho más grande, donde nos permite pues continuar, exteriorizar la pieza, movilizarla con la mano. Ya tenemos el Gelport que nos permite hacer cirugía mano asistida también aquí en Ecuador, pues tratamos de evitarlo. Lo hice mucho cuando estuve en la clínica Mayo, lo hacen mucho mano asistida para este tipo de pacientes, pues y la recuperación y evolución es satisfactoria. Pero volviendo a la pregunta, el 90% de nuestros pacientes hacemos cirugía laparoscópica, anastomosis primaria y pues y vemos que, qué sé yo, por saber motivos, vemos que al disparar la grapa hay pruebas positivas neumáticas, pues colocamos unos puntos y dejamos a esos pacientes con ostomías. Pero si la prueba neumática está favorable o la cronoscopía transoperatoria está favorable, vemos una buena anastomosis, obviamente estos pacientes salen con anastomosis primaria únicamente. Cabe recalcar, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Si el paciente está batallando en quirófano, estos pacientes salen con colostomías. Lo hacemos muy poco, pero lo hacemos. Definitivamente, si el paciente se está muriendo,
él va a salir con una colostomía definitivamente. La estadística esta nórdica. Bueno, nosotros manejamos acá en Latinoamérica dos tipos de pacientes. En Paraguay, sobre todo, uno es el paciente de la medicina privada, que es de otro ADGAR, y otro es el paciente que atendemos aquí en el Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Un hinche 3 o 4 aquí en el Hospital de Clínicas, con pacientes campesinos, nuestra conducta más segura del HARMA. Pero hay que conocer el nivel de proteico de estos campesinos, ¿verdad? Entonces, preferimos hacer un HARMA, pero en un paciente que tiene otro ADGAR, utilizando ese término de ginecostétrico, en medicina privada sí yo me atrevería en un hinche 3, hasta un hinche 3 hacer ortoposis primaria, no en un hinche 4. Hay otra pregunta. El doctor Medina habla colonoscopía en plena diverticulitis. Si tenés alguna experiencia en eso. Nosotros tratamos de evitarla, nos regimos en las guías. Si el paciente está con diverticulitis aguda, eh, sobre todo pues los hallazgos tomográficos son muy evidentes, la evitamos considerablemente y la realizamos según las guías después a 6 a 8 semanas para identificar el riesgo de malignidad, ¿no? Sé que hay personas que la hacen. Creo que la he realizado una vez en toda mi corta experiencia, pero tratamos de evitarlo para no tener pues, riesgos relacionados a una perforación colónica por la inflamación de la diverticulitis. Una última pregunta que te hago. Posterior a un episodio de una diverticulitis complicada con absceso, que haya tenido una resolución favorable, ya sea con antibiótico o drenaje percutáneo, ¿esos pacientes ustedes le indican una cirugía electiva posteriormente o le hacen un seguimiento nada más? Nosotros sí tenemos un preámbulo de si el paciente, digamos que este paciente ingresa con un absceso, tiene una resolución satisfactoria, y el control está muy bien, pues obviamente no lo operamos. Pero si presenta un segundo o tercer ataque, pues sí les ofrecemos una cirugía electiva. Yo no hacía drenaje percutáneo, yo lo vi mucho y lo aprendí mucho en la Clínica Mayo. Es algo que lo hacen a diario, es el pan de cada día, pacientes complejos, abscesos grandes, abscesos pequeños, abscesos pélvicos, pericolónicos, todos pacientes estrenados. Era increíble ver estos pacientes. De estos pacientes, la gran mayoría se recuperaba de una forma satisfactoria y la gran mayoría de estos pacientes no son operados, son seguidos, pueden tener 3, 4, 5 ataques y no les ofrecen una cirugía electiva. Ya cuando comienzan a tener alteraciones en su calidad de vida, en su función intestinal, pues obviamente la cirugía electiva va a ser indicada. Pero nuestro preámbulo para operar a nuestros pacientes en nuestra institución es máximo tres episodios nuevamente, pues no, para evitar algún tipo de complicación futuro. Pero si es que el absceso está controlado al 100% como la foto que vimos, pues obviamente los seguimos a largo plazo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Veo que está el profesor Latif. Si quiera hacer algún comentario también para... Querido doctor Latif, tiene muchísima experiencia de verticulitis aguda. Él es el ¿Qué decís, campeón de la Paco? ¿Bien? diverticulitis. Qué gusto verlo, mi doctor No, Latif. estoy bastante enojado conmigo mismo porque yo vi que el proceso, esta charla empezaba a las 11 y creí que teníamos una diferencia horaria de 1 hora y entré recién, como ustedes verán, hace 10 minutos antes de lo que yo creí que empezaba y la verdad que estoy Desde hace bastante 15 días embroncado por cambiamos el esto. horario. Y bueno, yo no me enteré, desgraciadamente. Bueno, no. La recuperaré con la charla para escucharla, Paco. Jorge, Pero yo te bueno, quiero preguntar algo. Quiero sí, preguntarte algo, Jorge. Vos operando a un paciente con un hinche 4
¿Te atreverías a hacer anatomía, anastomosis Nunca primaria? haría, nunca haría una anastomosis primaria. Nunca. Esta parte última lo escuché, tu pregunta. Yo te puedo asegurar porque busqué estas estadísticas para una charla de control de daños en patología no traumática del colon intraabdominal y verdaderamente la operación de Harman es la operación más utilizada en toda Latinoamérica y en el mundo hoy por hoy para el tratamiento de estos pacientes. Lo discutí esto con la gente del italiano y del alemán, que son las que más experiencia tienen acá, y ellos tampoco. En anastomosis, en peritonitis fecales es una contraindicación casi absoluta que creo yo tiene. Puede haber algún Independientemente, caso, puede perdón, haber un caso independiente. puntual, Ujú. puntual y anecdótico, pero es un mal terreno, generalmente en pacientes que tienen varios días, varias horas o días de evolución para transformarlo en una peritonitis comunicante. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. En peritonitis Hinchey 3, la operación de Harman sigue siendo la más utilizada en la Argentina también, fuera de los centros de alta complejidad y fuera de los centros que tienen cirujanos especializados y fuera de los centros que tienen pacientes que tienen una condición psicosocial y económica distinta. Y esas son las tres variables a utilizar a la hora de estas cosas. Porque no es lo mismo un cirujano general que a las 3 de la mañana opera este paciente con Hinchey 3 o 4. Si lo hace uno de mis médicos de planta o lo opera el jefe residente, yo le diría que no haga anastomosis. Si lo hace un médico de planta, claramente que sí, o si es un especialista. Hay gran diferencia en eso. Y la verdad que cuando uno ve los trabajos internacionales, viste que comparan lavado laparoscópico versus Harman, yo creo que es muy injusto con el Harman, porque la operación de Harman para los coloproctólogos más viejos, Paco, es la operación más buena que hay, la que nos saca de la mayoría de los problemas. Ahora. Si el paciente llega al hospital italiano, al alemán, al británico, al grupo nuestro, cuando estamos todos, es una cosa, pero no es lo que pasa y es claramente lo que preguntó muy intencionalmente Ricardo. En nuestros países, y créeme que yo pienso que Ecuador, fuera de los 4 centros o 5 centros grandes que tiene, ustedes incluidos, el Harman también debe ser lo que más se hace, y no lavado peritoneal y mucho menos anastomosis primaria. Y en cuanto al lavado peritoneal, lo más importante lo discutíamos con Gustavo Rossi hace unas charlas atrás que estuvimos en Córdoba hace un mes. Creo que cuando uno instituye esto, el paso más importante es la experiencia del cirujano en detectar la perforación libre con prueba hidráulica, neumática, lo que quiera, ¿sí? Lo único que yo le aconsejo al médico es que si van a hacer una prueba hidráulica, nunca pongan azul de metileno, porque si ustedes se perdieron la oportunidad de ver el lugar, después todo se tiñe de azul y nada, tiene que ser con agua libre, eso sí. No detectada una perforación libre, el lavado peritoneal hasta por la Asociación Mundial de Cirugía de Urgencia es tomado como un paso de control de daños. Y fíjense qué inteligentes son los tipos que dicen, mire, yo lavo, me fijo, no estoy yo lo saco al paciente y en 48 horas sé lo que puedo hacer. Si anda bien, sigo bien, y si tiene algún signo de perforación, lo operan en mejores condiciones que lo que tenían 48 horas atrás, ¿no? Y es la cirugía en etapas. Es apasionante este tema, pero creo que es muy dependiente al paciente, al coloproctólogo y a la institución. Y creo que marcan la indicación y marcan el pronóstico. No sé, Paco, con la peritonitis fecal no te gustó mucho. Pues mi pregunta era, independientemente de la estabilidad del paciente, igual usted le haría colostomía, ¿no?
Si el paciente está estable, pero está con un poco de heces en la pelvis, pero no de forma difusa, ¿se arriesgaría o Lo tenés que encontrar, a ver, viste que, a ver, ¿qué son las cosas que un cirujano con experiencia busca a la hora de clasificar una peritonitis? Signos objetivos, que lo que es para vos sea para mí. Y vos viste que los cirujanos somos un poco raros en ese aspecto. La peritonitis que nosotros operamos es la más grave, la más fecal, la más mala, tiene los gérmenes peores y todo lo demás. Parecemos los pescadores a la hora de evaluar la pieza que sacaron del río. Entonces, no hay una buena forma de clasificar las peritonitis, porque yo no hago más hincha y solo para clasificar las peritonitis en tres grupos. Eh, bien digo, yo le agrego un Apache y ahí va lo que vos decís. Porque si vos a estos pacientes le agregás un Apache y tenés un paciente con una peritonitis hincha y 3 o 4 y tenés un Apache de 2, poco probable, pero puede pasar, y, y si eso está localizado y si eso está cerquita, pero eso es para el experiente, no es para el joven que está ahora ahí escuchando, los míos que están escuchando acá, para que a las 2 de la mañana, o un sábado o un domingo hagan esa disquisición. Ahora, si el paciente tiene un hincha y 3 y tiene, o 4, y tiene 25, 29, 30, bueno, ya está, ni que hablar. El mismo anestesista te va a contraindicar una laparoscopía, porque lo va a tener inestable al paciente. Entonces ahí vamos a control de daño en un paciente estable y en un paciente inestable. Si el paciente está estable, bueno, puedo hacerle un Hartmann, puedo diverticulizarlo, puedo hacer lo que quiera. Si el paciente está inestable, entro, seguramente hago un nudo arriba del agujero, hago un nudo abajo. Si me dan 2 pinzas, lo reseco y se terminó, y a las 48 horas vuelvo a ver qué hago con ese paciente. Porque viste que hay casos, acá Luis Pedro tiene una muy buena experiencia con abdomen abierto y contenido en este tipo de pacientes. Pero ¿qué hace él? Él le deja el abdomen abierto y contenido por ahí a un paciente que no tendría indicación, pero no lo quiere anastomosar en la primera. Entonces le da 48 horas de recuperación, y a las 48 horas de recuperación un paciente que hubiera ido a un Hartmann termina en una resección y anastomosis y evita la morbilidad y el no cierre de una colostomía. Por eso, viste, es todo una cuestión de ver clínico, ojo y experiencia clínica. Eso es lo que finalmente es lo más difícil de transferir, porque el Lola, el escandinavo, todo lo vemos, lo leemos, lo releemos, sabemos qué tiene de bueno, sabemos qué tiene de malo. Lo que nosotros tenemos que hacer con la gente joven es, como hiciste vos en algún momento de la última parte que pude ver, es ponernos en terreno, ¿no? Al planeta Tierra, me parece. Ahí sí, hice una señor? pregunta a Medina, ¿no? Que te apareció ahí. Que en medio de una diverticulitis veían algo, no sé. ¿No? Eso sí hay evidencia de que hay pacientes clínicamente estables, pero hay aire libre. Estos pacientes pueden evolucionar de una forma favorable con tratamiento conservador y hemos tenido a muchos, a lo mejor unos 3, 4 pacientes en nuestro centro donde hemos hecho eso y el paciente ha ido de alta a las 72, 4 días posterior al ingreso. Es algo que se puede hacer, pero hay que estar monitorizando a estos pacientes al 100%, sonda Foley, controles de signos vitales, exámenes de laboratorios, para ver que el paciente pues no decline, sino que progrese, eh, sobre todo pues que no tenga dolor, pueda comer y pues eh, eh, que sea apto para irse a la casa, ¿no? Es algo que se puede hacer definitivamente, doctor Medina. Eso, Paco, tiene mucho que ver, si me permitís, con que Sí. vos seas el que va a seguir el paciente. Ese no es un buen candidato para el hospital de clínicas ni para ningún hospital que al otro día cambia la guardia y cambia el cirujano que lo evalúa. Porque el que viene va a decir, ¿cómo dejaron a este paciente? Mirá, tiene neumoperitoneo, tiene esto. Ahora, si sos vos, y si no sos vos es el abarca mayor, el que va a la tarde
y a la noche antes de irte a casa lo ves y al otro día lo volvés a ver y vos sos el seguimiento, esto yo lo homologo, ¿sabés a qué? A a los hemoperitoneos por tratamiento conservador de las roturas de vaso. ¿Dónde lo podés hacer? En un paciente que esté controlado todo el día, que vos tengas el anestesista dentro de la institución y ante cualquier evidencia lo haces. Ahora, vos no lo podés hacer eso en un hospital que vos a las 8 de la mañana te fuiste y entró otro y así sucesivamente, porque ahí es donde se pierden estas cosas, me parece. Pero esas cosas pasan, ¿eh? No es poco habitual tener por ahí un neumoperitoneo. Estos pacientes muchas veces tienen mucho contenido de aire y poco de materia fecal. Y el aire discurre por ahí por orificios que se ocluyen rápidamente y bueno, y es importante eso, ¿sí? Eso es bueno y pasa. Bueno, y una última pregunta acá del auditorio es, en los casos de anastomosis primaria, ¿se deja drenaje de cavidad, Sí, rutina o no? sí, nosotros todavía creemos en el drenaje. Allá en Estados Unidos, pues 0% de los pacientes quedan sin dren. Obviamente, pues si es algo, una contaminación grosera, pues obviamente pues sería bueno dejar un dren para el control de la infección, pero nosotros todavía creemos en el dren. Hay evidencia que indica que el dren no tiene ningún beneficio para los pacientes operados en cirugía colorectal, pero eh, nos da, nos da, nos da seguridad. Sabemos que es vudú, pero brinda un ligero grado de seguridad dejar un tren posterior a una cirugía. Tranquilidad sobre todo. Bueno, perfecto. Muchas gracias nuevamente, doctora Barca. Creo que discutimos bastante de nuevo esta patología frecuente, aprendimos también bastante y bueno, gracias a todo el auditorio. Vamos a Muchísimas estar en gracias a contacto. ustedes. Muy agradecido nuevamente por la oportunidad de participar y ojalá que la próxima sea presencial.